Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Bueno, estamos aquí dándolo todo. El siguiente invitado que tenemos, a mí llamóme la atención, a la mayor parte de la gente seguro que llama la atención por una faceta que acaba de hacer va poco en su vida. Pero a mí llamóme muchísimo más la atención por otra faceta que está publicando y por la profesión que tiene, que es cocinero de, bueno, porque gusta, pero él es ingeniero informático en realidad. Estoy con Omar Teixeira, que igual vos suena mucho de salir en la tele, salió en la última edición de Masterchef, ya no está Masterchef. Yo aviso ya de antemano que no veo Masterchef, lo que me va a contar voy créemelo todo porque yo no lo suelo ver, pero además él ya es ingeniero informático y está desendolcando, bueno, pues cosas vencellaes con la informática, la inteligencia artificial aplicada a la gastronomía, y eso a mí la verdad es que llamóme muchísimo la atención y molóme mucho. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, es todo un placer venir aquí. Oye, siempre hablar de cocina y también de informática, claro, es un placer totalmente. Son dos mundos completamente contrapuestos. Yo, claro, a mí me dicen, ¿tú eres informático? Sí. ¿Y llevas Les Fartures? Sí. Y dicen, bueno, pues al final son dos mundos ordenados que hay que ser creativo. La gente piensa que no, pero tú para ser informático tienes que tener una mente muy creativa. Claro, totalmente, porque claro, sobre todo está muy a la orden del día el tema de que un informático monte su empresa o monte su aplicación, y eso, si no tienes creatividad para partir de una idea base, no existe. Claro. Además ya está casi todo inventado en esta. Además de verdad. Sí que ahora con la IA sí, hay cosas que aún están ahí por venir, pero es verdad que tú no te has acostumbrado a todo lo que existe y todo lo que se hizo. Claro. Bueno, vamos a empezar. Tú estabas trabajando, acabaste la carrera, estabas trabajando con la Universidad de UBIU, por lo que llegué por ahí en la pandemia, molote un poco, enganchote esto el mundo de la cocina, y presentaste a Masterchef y te agarraron. Correcto. Vale. Yo es verdad que siempre me gustó mucho la cocina, sobre todo más de ayudar a mi madre todos los domingos, y mi abuelo me preguntaba dudas, y a mi abuela y demás. Siempre me interesó mucho el mundo de la gastronomía, pero hacía cosas básicas, es normal. Pero desde 2020 en adelante, que fue cuando empecé a ver Masterchef en la 8ª edición, pues me enganché y obviamente pues llega a querer, vaya a hacer un sándwich, pues no, hombre, voy a hacer aquí algo más enrevesado y demás, y fui desarrollando más eso. Y luego en 2023 hasta a este año fue cuando pegué un subidón de cocina y de querer aprender y buscar vídeos, información, muchísimo. Entonces, bueno, pues yo fui improvisando ahí un poco y mejorando en ello, y la verdad que no pegaba mucho con la carrera porque lo llevaba paralelamente a la carrera, ¿verdad? Era un poco de afición y decía, pues bueno, tuve este último año viviendo en Madrid mientras hacía el máster en inteligencia artificial. Claro, sí. Y entonces, claro, ahí cocinaba todos los días para mí solo, porque claro, no quedaba otra. Y yo fui pasando fases del casting diciendo... ¿Qué hacer? Claro, yo de estudiante, tú solo, en un piso allí, lo típico, espaguetis, claro, macarrones, tal. No, tú ya te lo currabas. Yo curraba, porque es verdad que salvo un par de veces que dije, pido algo de cenar... Bueno, pues... Yo normalmente decía, yo cocino cada día cosas distintas. A mí no me gustaba reutilizar lo demás. Entonces... La verdad que vínome como Dios. Que siempre estabas en el piso solicitado, ¿no? Siempre, amigos, sienta allí a... Sí, no. Eso ya es muy típico. Y ahora, pues Masterchef, y es peor todavía, porque yo debí escoger la profesión que... Oye, jorobóseme la impresora. Oye, el ordenador no funciona. Oye, no sé qué. Entonces yo tengo que ir para allá y arreglarlo. Y ahora encima voy, cojo cocina y entonces... Oye, ¿cuándo me cocines algo? ¿Sí lo que hay? No, y lo más grave llega cuando te dicen...
no sé programar la tele. Y tú, a ver si piensas que teníamos una asignatura de programar lavadores. O sea, yo no lo sé tampoco, no tengo ni idea. Para nada. Pero bueno, a mí toca me decir, pues a ver cómo hago esto. Vale, entonces entraste en MasterChef. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, vale. Muy bien. Quedéme con buen sabor de boca. Obviamente hay cosas que no te esperes porque no lo ves, hasta que no estás allí dentro no lo ves. Vale. Pero yo quedéme con buena experiencia, sobre todo de toda la gente que conocí. Yo marché con grandes amigos, tanto de concursantes como del equipo de producción. Y la verdad que lo llevo para toda la vida ya. Porque entiendo que hay algo, yo te digo, de fuera tal, y algo como muy intenso, ¿no? O sea, tú en el periodo en que estás grabando estáis completamente casi centrados en eso y pensando en lo siguiente que tienes que preparar para el siguiente programa, haciendo pruebas o, bueno, no sé, cuéntame un poco cómo va todo eso. Totalmente. Esto lo sabe pues la gente que igual lo ve cuenta más lo y que demás. puedes contar, ¿eh? No hay problema. Pues allí desde que entramos hasta que vamos saliendo uno a uno es un centro de alto rendimiento en el que vivimos por y para la cocina, porque estamos encerrados todos los concursantes en una casa, salvo cuando vamos de viajes exteriores y demás, pero son unos meses o el tiempo que dure en el que estás única y exclusivamente para cocinar en casa. Cada uno decide si quiere practicar o no. Ajá. Pero yo en mi caso yo me llevé un ebook con 80 libros, porque yo me había preparado. Y venga a leer libros de cocina, venga a mirar, venga a practicar. Entonces, claro, era, pues eso, vivir solamente para la cocina. O sea, ¿estáis conviviendo todos en una casa? Sí. Y con una cocina, entiendo que descomunal, muy grande. Sí. Donde, bueno, ya habrá gente del equipo de producción y esas cosas, donde tú puedes andar ahí cocinando o no, o de fiesta o de lo que te dé la gana, ¿no? Pues sí. Había gente que practicar no era mucho, era más de pasearse con una taza por la casa, pero vale. Sí que tenemos a gente del equipo de producción, bueno, cuidadoras que se encargan de nosotros, Katia y Michi, Katia y Raka, que son las que se encargan de vigilarlos y cuidarnos y evitar que haya jaleos, que ya hubo. Y entonces, claro, tú ahí practicas todo lo que quieres. Claro, porque sí, claro, yo pensaba que cada uno estaríais durmiendo, o bueno, que tendríais un hotel o lo que sea, pero que el resto del tiempo más o menos podía estar en tu casa probando tal, en un ambiente de desconexión. Esto de estar ahí 24 horas, todos juntos, con la competitividad que hay, que puede, lo que dices, puede haber buen ambiente o muy mal rollo. Claro. Cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre. Claro, o sea, vale. Cada uno pues va a haber choques, que no oye que uno sea mejor que otro ni otro sea peor que el resto, pero sí que va a haber choques porque la convivencia, cuando metes de repente a 16 desconocidos en casa, que a saber de dónde son cada uno. Pues hay veces que hay discusiones, a veces más chorres y otras veces discusiones un poco más, venga, aquí hay jaleo de verdad. Claro. Pero bueno, ahí como la afronte cada uno. Yo estaba en una esquina estudiando y riéndome cuando había jaleo. Bueno, claro, luego entiendo que estéis completamente controladísimos con lo que, fuera de lo que hay en la grabación, lo que vosotros podéis comunicar, ¿no? Porque veo que, por ejemplo, tú tienes un perfil en redes sociales que creaste a raíz del programa y ahí, pues, de alguna manera te controlan, pues eso, cuando hay mal rollo o mal ambiente, todo eso no se puede saber nada. Claro, a ver, no nos dejen tampoco o nos restringen demasiado, porque a fin de cuentas ya algo que llevamos a nuestro terreno y podemos desarrollar nosotros, pero sí que es verdad que, hombre, un poco mínimo de no poder filtrar cosas, eso, no contar cosas detrás de cámaras, porque ya no yo por nosotros, sino por el espectador que está viendo el programa, que no quiere enterarse de ciertas cosas que igual le adelanta algo que todavía no ha visto. Claro. Y luego yo, dos preguntas, que a mí siempre son las que de fuera que se me ocurren más, ¿no? ¿Cocináis vosotros las cosas que hay ahí? Totalmente. ¿Lo cocináis, no? Totalmente. Vale. Más o menos entiendo que luego recibiréis algún tipo de asesoramiento o alguien que os puede ir ayudando un poco. Oye, quiero hacer esto, bueno, pues te puedo un poco ayudar en las prácticas, eso sí, ¿no? Sí, eso tenemos. Existe un equipo que realmente se encarga no de ayudarnos con los platos, porque la idea es nuestra y si yo la cago es cagada mía, no de otros, pero sí que hay un equipo que, por ejemplo, que es totalmente normal, una máquina de envasar al vacío que puede estallar y nunca utilizaste porque nadie tiene una máquina de envasar al vacío en su casa, claro. Salvando Jordi Cruz. Claro. Entonces, están para eso, porque tú nunca utilizaste nada de eso, puede haber un accidente o lo que sea, pues que te ayudan de, oye, primera vez que lo utilizas, te enseño, luego ya apáñate tú solo. O sea, hombre, tú y es un usuario de cocina
que cocina en su casa. Claro. Tú lo que lleves, una maquinaria industrial, notas ello. Tienes un forno en casa, un microondas, una air fryer o lo que sea, una vitro y tal. Y allí incluso hasta los tempos de cocción y tal, pues varíen completamente con lo que tú te has avezado a tener en tu casa. Es normal. Totalmente. Claro. A mí yo recuerdo a veces que se me quedó una pechuga pollo seca y decir, Claro. me cago en la leche, no se me quedó una pechuga pollo seca en mi casa, en mi vida, y de aquí Claro, sí. claro. Son cosas distintas. Claro. Pero precisamente como esos juguetitos, que yo como los llamaba Chambo, un amigo del concurso, no sabemos utilizarlos. Entonces Claro. tiene que haber alguien que te diga, oye, mira, por si acaso hay un problema, así. Bueno, pero eso es normal. Claro, totalmente. O sea, y es normal y nadie nace aprendido, vas aprendiendo y a raíz de estar allí más tiempo, pues también Claro, vas mejorando. más soltura, claro. Y es normal. Y la segunda parte, ¿y es natural o está todo un poco guionizado o controlado aquello? No, y natural. O sea, las borderías que vos suelten son naturales. Sí, no, son naturales, son naturales. O sea, a mí dieronme leña un día y yo quedé en plan, me cago en la leche, ¿dónde me meto yo ahora? Ya, o sea, y es verdad que... O sea, ¿dónde te sal, cágate en su manto? Yo ahí estaba muy comedido, porque Ah. y es verdad que toda la gente que me conoce sabe que yo soy de mecha corta, Claro. que yo caí en cabrónome, pero ahí estaba muy comedido porque decía, dame miedo, dar mala imagen, luego no sé cómo Ya. se va a emitir todo, porque es verdad Ya. que yo estoy de ver el programa, yo veo Lu bastante, y decía, pues no quiero tampoco pasarme con nadie, porque no quiero quedar luego de malo, y no tal. Entonces yo cuando, por ejemplo, me hacen críticas compañeros, depende de qué crítica sea, me la tomo bien o mal, alguno pues digo, oye, mira, déjame en paz. Claro. Pero cuando me la hacen los jueces, que obviamente están, uno, para que yo mejore, y dos, que saben mucho más que yo. Entonces, son totalmente reales. Y lo que si está guionizado y demás, yo creo que pueden tener una idea de por dónde quieren llevar, obviamente, la prueba, o que cada uno tiene sus preferidos, su caballito ganador, pero que de repente un día cocines mal y fuera. Claro. Pues totalmente. Claro. Vale, interesante. O sea, que muy contento con la experiencia. Sí, Gústate. gustaría volver. De verdad Vale. que me gustaría volver. Si algún día hiciesen un All Stars de estos que están de moda. Bueno, de estos ahora que se puedan ir volviendo a reengancharse. Claro, de hecho, yo en el del año que viene, que el de Legends, el Celebrity y tal, y es lo que van a hacer. Ajá. Y a mí me da que una experiencia que denme con muchas ganas de aprender más y de darle más caña. Entonces yo por mí ninguna queja de ello. Vale. Entonces tú, ¿cuánto tiempo tuviste allí? 4 semanas. Vale, ostras, sí, mucho, ¿eh? ¿No? Sí, ¿Y 4 semanas en las que no volviste a casa? O sea, no tienes contacto, nada. Tenemos un teléfono que nos dejan durante eso, hacer llamadas y demás a casa, pero el teléfono no lo tenemos nosotros todo el día con nosotros. Ajá, El teléfono nos lo guardan para evitar que haya, obviamente, filtraciones, ajá. pero llamamos a la casa y decimos, oye, hola, ¿qué tal? Y todo Mamá, esto. estoy bien. Ujú. No, Y ya está. no estoy aquí secuestrado ni nada de eso. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí todo? ¿Cómo vamos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Echamos por de menos? A la venga, hasta la semana que viene. Fin. Ostras, pero 4 semanas y y en muchísimo tiempo. Ujú. Y a ti cuando te expulsaron, ¿no? Que se dice, ¿el programa duraba mucho más? Sí, el programa son 12 o 13 capítulos. Son 3 meses. Vale. Entonces yo en mi caso tuve 4 semanas, pero hay gente... O sea, que se podría tirar 12 semanas. Pues sí, o más. Desde enero hasta abril. Me cago en mi manto. Ostras, pues y es duro, ¿eh? Y es duro. Claro, y verdad que yo salí con buen sabor de boca porque yo como tuve poco, pero Ya, el que ya. tuvo allí 3 meses diría, he hecho de menos a mi familia, he hecho de menos a mi familia. Claro. Y es normal, y es duro. El mozo, la moza o Claro. lo que sea, estás ahí 3 meses. Bueno, oye, si hay alguna curiosa, también pasarán cosas allí. ¿eh? Bueno, eso en mi edición no hubo nada de no ello. hubo moneo. Pero sí que hubo ediciones en las que sí. Hubo mandanga, ¿no? Vale, vale. Ya te veo con los sábanes ahí poniendo a ver lo de Grisam. Totalmente. Bueno, entonces tú ahora supongo que acabes el programa, claro, tienes una fama, te conoce mucha gente, te llamará muchísima gente para colaborar con ellos o que vayas a los sitios, salir en medios, todo eso. Supongo que llega un momento en que ahora estás en un momento que tienes que pensar un poco por dónde tirar, ¿no? En tu vida. Claro, totalmente. Yo es verdad que me has enlazado perfectamente porque ya incluso el año pasado, en enero del 2025, ya había pensado en abrirme un canal de estos de cocina y demás porque, pues lo de siempre, ya que lo cocino, que más me da grabarlo, ¿sabes? Claro. Y me decían muchos amigos que venga, que lo hiciese, pero era con lo típico de, venga, ya lo haré. Entonces ahora se me acaba de presentar la oportunidad de decir, ahora o nunca. Claro. Entonces yo ahora estoy dándole mucha caña al tema redes, al tema recetas, a aprovechar y crear ese contenido que yo mismo he consumido y con el que he aprendido, porque yo sé cocinar por tema de... sé cocinar.
Voy a decir que sé cocinar. No. Bueno, sí, sí. Oye, yo vi los platos y son flipantes. A ver, dáseme bien en casa. En plató me ponía muy nervioso. Pero Ya. en casa dáseme bastante mejor. Ajá. Pero todos esos vídeos que yo consumía, todo ese conocimiento, ahora me gustaría transmitirlo a otra gente para que pueda aprender igual que he aprendido yo. Claro. Entonces, yo he dejado un poco en stand-by hasta que surja algo de informática, que es lo mío, a fin de cuentas, es lo que he estudiado y es lo que tengo que hacer, pero si puedo, a su vez, compaginarlo con redes sociales y otros proyectos de informática que relacione con cocina y puedo ayudar a gente, por mi parte, genial. Además, tienes 24 años. Correcto. Recién cumplidos. ¿Qué sacaste? ¿La carrera casi año por año? Sí, no, año por año. Cago en mi manto, igual que yo. Mamá, míralo. Este era el que nos fastidiaba la media, que yo te decía que no, que la carrera informática tardaba en ser como 7 años o así en sacar. Pues mira, es el que la sacó en 3. ¿En serio? Sí, se O sea, quedó. vaya, fuiste muy bien, ¿eh? No, ya era lo normal. Yo metí caña. Porque es verdad que yo, igual que en tema de cocina, yo soy muy perfeccionista. Ajá. Yo soy, para unas cosas soy mi mayor amigo y para otras cosas soy mi peor enemigo. Ya. Porque yo me presiono mucho, me exijo mucho y eso hace que, pues si yo sé que puedo llegar a un 100%, yo quiero dar un 200. Entonces, en tema de la carrera era de dormir 4 horas al día Ya. durante tercero de carrera. Ya. Que Ya, será- yo dormía 4 horas al día, pero por otros motivos. No. Bueno, hombre, Igual ca- estaba el problema. cada uno hacemos a nuestra manera. Bueno, lo importante es que aquí estamos. ¿no? Hombre, Eso. totalmente. Y si estamos bien, mejor todavía. Eso, oye. Claro, entonces, y es verdad que tú tienes toda la vida laboral, digamos, por delante, para que ahora haya un buen momento, para que, bueno, que si quieres probar esto porque te pica más el Nicky ahí, que te quieras meter de lleno ahí, en ello, y es normal. Totalmente. Yo ahora estoy metiendo y caña y cuando llegue el momento de empezar en una empresa o en un sitio a trabajar de informática, habrá que bajar un poco el ritmo, pero de momento es una afición. Que en un momento la afición se pueda convertir en trabajo, pues ningún problema. Claro. Pero hay que saber compaginarlo y aprovecharlo todo. Claro. Porque estos bolos por discotecas o movidas así que te llamen por llaviana, no, de momento no. No, yo de momento no soy mucho porque tampoco soy mucho de salir, yo soy más de estar Vale. cocinando, Vale, de cuidarme, de, oye, dormir un poco más temprano de la cuenta, pero bueno, oye, que un día cuele, una vez al año no hace daño. ¿Ir al riscar? Pues hay que ir al riscar. Claro, ¿no? si hay que organizar algo, organizas, no hay problema. Vale. Y ahora cuéntame lo que ayer Ratiox, que es a mí y es lo que más me fascinó. Pues Ratiox es la... Bueno, tú dilo como es tú el creador. RatioX, Tú yo digo dime RatioX, cómo pero se bueno, vale, RatioX, porque vale. separar la X que es un poco más de alto nivel. Vale. Pero surgió como una idea de la marca, porque tengo pensado más cosas que ir haciendo a futuro, que va a llevar más trabajo, pero me apetecía englobarlo todo en un ecosistema. Y me parecía que pegaba mucho con cocina y conmigo el tema de ratio, que a fin de cuentas es razonamiento, proporciones, todo ese tema de cálculos, a fin de cuentas me pega mucho a mí, tanto en cocina, porque es algo que aplico diariamente, como con el tema informático. Entonces, yo sabía que quería hacer algo de cocina y de informática, ya había pensado la idea antes de entrar en MasterChef, pero sí que fueron surgiendo conforme avanzó MasterChef. Y una vez que estaba por la calle tranquilamente dije, ¡ay madre! Y yo que estoy en informática, un grafo... Ya, tío, hacía 30 años que no escuchaba esa palabra. En cuanto te lo leí, fue como volver a esos tiempos ahí en el aulario. Recuerdos de Vietnam, sí, ¿eh? Tío, Totalmente. sí, cago en mi manto. Cuando estudiaba los caminos eulerianos y todas Hombre. esas movidas, ¿eh? Hombre, hay que asociarlo todo. Sí, que sí. Bueno, sigue. Los grafos, bueno, para que la gente explique lo que más o menos lo que yo, para quien no lo sepa. Un grafo es un mapa relacional, un esquema de nodos, que son los círculos, en este caso son las recetas o los vídeos que yo suba, y cómo se relacionan entre ellos, como aquí el ejemplo perfecto, de un pollo asado salen 5 recetas tranquilamente. Desde con una pechuga de pollo, con la otra haces un caldo también con las carcasas, de ese caldo puedes hacer un risotto, una sopa de pollo, una salsa, o sea, hay 1000 aplicaciones posibles. Y con esto que se me ocurrió un día tranquilamente por la calle diciendo, jolín, pues yo esto nunca lo he visto y mira que llevo contenido consumido de cocina y me parece algo muy útil, porque para el que no está de cocinar, ve recetas en Instagram y dice, bueno, vean, aquí hizo un tío un aceite de albahaca y luego no lo utiliza nunca más. Claro. ¿Para qué se puede utilizar esta aceite de albahaca? Pues mira, yo tengo hecho, que próximamente lo voy a sacar, una receta en la que ese aceite de albahaca que hice para un salmorejo, que ya está para decorar y ya está, hice una salsa con ese aceite de albahaca. Claro. Entonces haces una salsa de pollo y albahaca y a su vez ese pollo, esa salsa de pollo, lleva el caldo de pollo. Claro. Entonces, todo tiene relación entre sí y es una forma de ayudar a la gente al aprovechamiento de comida, que es muy importante, y de dinero, que también es muy importante. Claro.
O sea, y una forma muy eficaz, a mi parecer, claro, ahí está el pensamiento informático, una forma muy eficaz de cocinar cualquier persona que lo haga en casa. Y además, pues ahora que estamos en los tiempos en los que cada vez se cocina menos en las casas, de la forma en la que tú lo representas visualmente, joder, que hay una forma muy directa y muy fácil de ver. Además, cualquier persona de cualquier edad puede verlo. A mí visualmente el proyecto me gustó muchísimo. Y es verdad que yo parecíame que es muy, muy fácil de entender y era el objetivo. De hecho, si no tengo preparadas cosas de ayuda, de oye, si no entiendes algo, pues tienes un botón y si no, pues me preguntas a mí, que yo para eso estoy disponible totalmente. Claro. Pero es verdad que es muy útil. Porque incluso para la gente que no sepa cocinar y no sabe qué puede hacer con esto, pues le viene bien. Incluso yo también he sufrido mucho de un influencer o alguien de cocina sube una receta y pasan 6 meses, suerte si encuentras la receta. Porque salvo que no te la has guardado, ponte tú ahí a perder tiempo scrolleando y bajando en la barra hasta que falle una cada 3 días. Claro, entonces es verdad que es imposible. Y yo me pasó muchas veces. Y dije, con esto, no hay una web típica de recetas donde tienes que también bajar. Tienes un buscador en el que tú busques o filtres por ingrediente y dices, a ver qué tiene. Y encuentres lo que haya. Claro. Y tienes el link, tienes los enlaces a los vídeos si quieres verlos. O sea, y una forma de, tanto las macros, si encima te cuidas, si quieres adaptarlo a tu dieta, también puedes, porque lo preparé todo para que toda la gente pueda utilizarlo y adaptarlo a su estilo, a su uso. Y eso ocurrísete un día por la calle así, ¿no? Bueno, y claro, y es verdad que además de cómo empezó a cómo está siendo ahora, como tú vas creando esas recetas y vas creando contenido de forma continua, y una forma muy visual, lo que tú dices, en vez de el scroll para abajo, estás viéndolo ahí como si fuera un árbol ramificado, ¿no? Vale. Correcto. Ya para que las entienda un poco visualmente lo que es un grafo, ¿no? Eso, como si fuese un árbol genealógico, pero no tan de arriba para abajo, sino más entre ellos, de que igual dentro de un año yo subo una receta y guarda relación una con la que subí hoy. Claro. Que va a ir creciendo y va a haber usos con el tiempo y que a más recetas haya y más feedback me dé la gente, mejor. Porque yo saqué la web, pero no la saqué para dejarla olvidada. Ya la actualicé una vez y tengo más ideas para ir actualizándola más adelante. Entonces esto pues que la web, igual que las recetas, la web que yo tenga hoy no es la misma que va a tener en 5 meses. Claro. Y esto dices que lleva un primer paso. Sí. O sea, estás trabajando en más cosas. Sí. Que tendrás, no te voy a preguntar más, pero tendrás que venir a contárnosles. Hombre, totalmente, cuando queráis. Eso. Porque esto ya es algo completamente novedoso. O sea, tú sabes que, por ejemplo, existe... ¿cómo es? Que ahora no me sale... Iba a decir el libro de los colores. No, ese lo hicimos nosotros. Pero hay un libro en el que por colores te va relacionando cosas y luego los ingredientes te va diciendo lo que caso, ¿no? El Atlas. Sí, el libro de los sabores se llama, o la cocina de los sabores, sí eso. No me acuerdo ahora de la autora. Y te va diciendo, oye, tengo esto, pues mira, esto te casa muy bien con esto. Totalmente. Esto y una forma muy visual de ver eso mismo. Claro, yo sabía que existía eso y en temas restaurantes, que además me acuerdo que lo hablé con Pepe, con el juez de MasterChef, se lo comenté y dije yo, esto en restaurantes se puede aplicar mucho porque también en restaurantes es muy importante que un ingrediente no sea solamente para un plato, porque si el plato no te lo pide nadie, ingrediente que tiras. Entonces, que tú sepas qué ingredientes se pueden aprovechar y que no sea el mismo plato, sino que, jolín, pues las anchoas, anda que no tiene uso las anchoas, así viniendo a la cabeza, pues ese tema de relaciones entre ellos y el cómo llamarse a nivel químico y reacciones es muy importante. ¡Qué maravilla, tío! De verdad que da gusto porque ya es algo completamente nuevo. No existe. Yo, por lo poco que sé, las dos cosas vencelláis nunca tuvieron la informática y la gastronomía. Y mira tú que hay una forma de hacer las cosas de forma mucho más eficaz, gracias a tu trabajo, que además lo tienes ahí de forma completamente altruista para todo el mundo. Totalmente gratuita. Yo la única cosa que tengo puesto, tengo incluso una sección de mis ingredientes, de los ingredientes, de si hay concretamente un ingrediente que es difícil de encontrar, que puede ser, pues yo te pongo un enlace a ese ingrediente en Amazon, que ahí sí que me llevo una pequeña comisión porque, no cuesta nada y no tal. Y también una sección de mi parte de cocina, de oye, pues yo tengo este cuchillo, pues si te interesa tienes ese cuchillo. Pero yo lo he dejado gratis y si quieres bien y si no, pues también, o sea, ahí está para todo el mundo. Y para seguir un poco las recetas, entonces entramos en ratiox.com. .net. Ratiox.net.
Y luego tienes un canal donde subes las recetas también en YouTube, ¿no? Correcto, bueno, en Vale. todas las redes TikTok sociales. también, Estoy en todo, estoy en vale. TikTok, estoy en Instagram y estoy Vale. en YouTube. A través de Ratio tienes el enlace a todas ellas, Eso, ¿eh? pero si no buscando simplemente, pues puedes encontrarme. Pues Omar Teixeira, un chaval que ya veis, no como yo, acabó la carrera año a año, hizo cosas de provecho y está haciendo del mundo un sitio mejor. Un abrazo fuerte, préstame mucho que estés aquí, cuídate mucho. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer.